Hola amigos, estoy preparando el barco para ir hoy a la isla de Man. Entonces vamos a intentar ir a la isla de Man, pero vamos a empujar a la tripulación un poquito por encima de su zona de confort. ¿Ok? Tenemos viento de cara y un mar un poco embravecido, así que vamos a ver si lo conseguimos. Si el título del vídeo se llama Isle of Man o Peel o algo así, es que lo hemos conseguido. Salimos de Bangor y cruzamos el estrecho de Donaghadee, bordeando la Scotland. Desde ahí navegamos unas 45 millas náuticas por el mar de Irlanda hasta llegar a Peel, en la costa oeste de la isla de Man. Ok, hemos dejado la marina de Bangor y vamos hacia Peel. Wellesley. Hola chicos. Hola. Hola. Unas palabras para el canal Salir Marisa. No tengo palabras. ¿Cómo está tu español, Ryan? No español. No español. No habla español. Hola amigo. No fumar español. Bueno. Esta es la tropa que tengo. Bueno, estamos saliendo ya del Belfast Lough. Estas son las islas de Copeland Islands. Estamos en Donaghadee Sound. Ahí tenemos uno de verdad, navegando de verdad. Y nosotros, pues ahora pondremos las velitas, pero claro, él va con el vela, va con la vela, va con el viento en popa. Nosotros llevamos el viento en proa. Vamos a vela, ahora sí. Enseguida. Oshold. A la isla de Man. I don't say. Oh, copyright. El sol se esconde lentamente tras la estela del barco, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpura. En cubierta, el cansancio de la jornada se hace notar. Algunos tripulantes, sobre todo los más jóvenes, duermen acurrucados, arrullados por el vaivén del mar. Situación que tengo. Todo se ralentiza. Nos acercamos a la isla de Man, mientras la noche empieza a volvernos y el viento susurra que queda menos para llegar. Pero aún estamos en medio viaje. Ya casi en la recta final, el viento gira en contra. Quitamos la Génova y mantenemos solo la mayor. Encendemos el motor. Hay que llegar antes de las 2 de la madrugada. La previsión anuncia tormentas eléctricas y no queremos estar ahí fuera cuando empiecen. Okay, we're going backwards. Una vez dentro de la marina, iniciamos una maniobra de giro de 180 grados para amarrar de popa, que es como le gusta hacerlo a la tripulación del Marisa. Ya es noche cerrada y la oscuridad complica cada movimiento, pero por suerte el viento ha bajado y eso nos da un respiro. Con cuidado y coordinación vamos entrando en el hueco asignado, atentos a cada fender y a cada cabo. El día ha sido largo, pero estamos a punto de terminarlo con una buena maniobra. Pushing you on? Can put that one maybe? Yeah. Somebody do the other line? Okay, I have tied on the middle. Okay, very good. Very good crew. That's the perfect length.
Right. Bueno, ya estamos en Bangor, ya estamos en Peel, la isla de Man. Shh, shh. People are sleeping in the boat. Oh, we're going the other way. This is all locked up. The other side. Oh, for goodness sake. No, the other side is open. Pick a side. That's open. Oh no, we're waiting for the sailbag. No, his side's open. What for? Doing the what? Oh, sorry. Which way? Esta tripulación es un desastre. Okay. Pero bueno, no, es broma. Se han portado muy bien. Hemos llegado todos bien. Y ahora están poniendo esto que yo les iba a decir que no hacía falta. Porque es la 1 de la noche. Pero bueno, si lo quieren poner, no digo nada. Les dejo que pongan la bolsa. ¿Todo bien? La gente está durmiendo en los barcos. Está empezando a llover, mira. La lluvia. Viene una tormenta. Hemos llegado justo como lo habíamos calculado. La tormenta viene ahora. Y ahora recogemos, vamos a cenar un poquito y a la cama. Buenas noches. Ayer la tripulación de Marisa, tengo que darles un 10 sobre 10, porque se portaron estupendamente, vamos, una tripulación. Llegamos aquí después de 9 horas, un viaje de 9 horas, con un mar malo, un mar que alguno casi se mareó, incluso yo casi me mareé, pero malo, cansado. Tuvimos que quitar las velas, poner el motor y dar el viento de cara, y teníamos que llegar porque venían tormentas. Ha habido tormentas esta noche, teníamos que llegar antes de las tormentas, pero llegamos aquí y que el capitán casi se mete en la playa, gracias a la tripulación, gracias a Claire primero, que vio, dice, oye, hay una pared ahí, me parece, ¿no? Y uy, había que virar. Y bueno, pues no pasó nada, por supuesto. Entonces entramos aquí en Peel y amarramos, no se veía nada. Y nada, la tripulación, cuando me quise dar cuenta, o sea, yo amarré aquí, me dediqué a concentrarme en traer el barco. Cuando me quise dar cuenta, el barco estaba amarrado, la tripulación estaba abajo y todas las líneas cogidas. No tuve que decir nada, no tuve que decir qué línea coger, qué amarrar, qué amarre, nada. Todo el barco amarrado. Yo me dediqué a cerrar la navegación, a cerrar los instrumentos, a cerrar el libro de navegación, y luego cuando me quise dar cuenta, pues ya habían puesto la bolsa de la vela y todo perfecto. Claire estaba calentando la cena, una maravilla. Qué tripulación, así da gusto, 10 de 10. Los vikingos llegaron a la isla de Man en el siglo IX, pero no como saqueadores, sino más bien como colonos. Se mezclaron con los celtas y juntos forjaron una cultura única. De esa fusión nació el Tynwald, el parlamento más antiguo en funcionamiento del mundo, que es legado vivo de aquella era. No. The other side? You can't pose that? You can't pose Two that? wee beards. And underneath there. She's beard. You gone? Still got no. La mañana despierta lentamente sobre Peel. Desde el aire, la marina aparece tranquila, aún en sombras, como si el mar custodiara los sueños de quienes llegaron con la marea. Y allí está, imponente, el castillo de Peel. Erguido frente al tiempo, guarda siglos de historia vikinga y celta, de tormentas y de treguas,
de batallas reales y leyendas susurradas por el viento. La bahía se abre ante nosotros. Agua y roca, verde y gris, una tierra forjada en contraste, donde el mar no es frontera, sino camino. Volvemos a la marina. Todo está en calma. El Marisa descansa, firme en su amarre, como si siempre hubiera pertenecido a este lugar. Después de la travesía, todo cobra sentido. Bueno, Claire, ¿qué te ha parecido la isla de Man? Bueno, está muy bien. ¿Eh? Me ha gustado, sí. Mira qué playa. Increíble la playa. Con este sol todo parece bonito. Hoy Es no. el primer día de sol, ¿sabes? Está Sí. lloviendo un poco, pero se pasa bien aquí. Y hoy nos vamos. Un día perfecto para navegar. Vamos a preparar Marisa y vamos para Irlanda. Okay, the bridge is opening. Pearl Harbor, this is Marisa. Over. Yes, sir, I was just checking you got that message that the floodgates are let down and the bridge is now opening. Over. Yes, affirmative. We are using front of the bridge. The red is still, the light is still red, but the bridge is open. Great. The bridge is now open and should be green. Over. Affirmative. Thank you for your service. See you soon. Bye bye, Pearl Harbor. We'll be back. Few people in the beach swimming. La navegación de vuelta a Bangor fue rápida. Tuvimos un buen viento de través que, junto con la marea a favor, nos empujó hacia el norte, completando la travesía en unas 7 horas. No hizo falta encender el motor en ningún momento, solo hasta llegar a Donaghadee-Sound, donde lo usamos brevemente para atravesar el estrecho. Después, el viento volvió a empujarnos con fuerza casi hasta la entrada misma de la marina. Bueno, ya llegamos a Bangor. Ya hemos llegado. Bien, chicos, poner las defensas. Defenders, boys. International. Marisa Internacional. It's a pleasant evening in Bangor. No? Pleasant? Nice? Get ready with the poles and the lines. The first mate will give you instructions how he wants. Which side is this? Which side's the roof on? This side here. That's like we're Why is reversing that in. Why is there no loop? There's no loop on that? Oh yeah, I'll just have to tie this around then. There's no. Okay. Nobody knows how to do. Jordi, get the wheel.
over for me, Herod. Isn't the Herod? Yeah, you should know how to do that. Alright. Where's the leak? Oh yeah, it's just. Where's Ian? Oh, I couldn't see. In the water. Helping the boys. How do I tighten this pump? Very good. Perfecto. Yeah. Perfecto. Kick out the pin. Kick your. No, Buen viaje. your one. The one you have is just for catching Por it. fin has estado en la isla de Man. Oh. Claro. Todo perfecto. Ya estamos en casa. A recoger y a cenar y a dormir.